Buenas noches, hermanos, amigos. Estamos otra vez juntos para compartir la palabra de Dios. Y qué bendición poder hacerlo y estar bien para hacerlo. Bueno, esto ha sido una solución momentánea hasta que abramos la iglesia, pero nos ha ayudado a estar juntos, a tener comunión, a escuchar, sobre todo a escuchar la palabra de Dios, que es lo más importante, que hemos estado alimentados con la palabra y Dios nos ha bendecido este tiempo que, si usted se da cuenta, hoy es 1 de diciembre. ¿Cómo hemos llegado hasta ahí? Pero hemos llegado por la gracia de Dios. Pero no deja de ser difícil este tiempo para muchos, y para otros ha sido un tiempo muy hermoso para estar en comunión con Dios, bueno, de distintas formas. Y hoy yo quisiera compartir con ustedes la palabra del Señor y quisiera que abriéramos nuestra Biblia en Primera de Reyes, capítulo 19, este gran capítulo de la palabra de Dios. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y de allí y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. He aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y se fortaleció con aquella comida y caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Dios, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí que Jehová pasaba en un gran poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en ese viento. Y tras el viento un terremoto, y Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. He aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto,
han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dio Dios, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael, rey de Siria. Y así siguió dándole las instrucciones. Bueno, yo he titulado esta porción de la palabra de Dios, la medicina para la depresión. La medicina para la depresión. ¿Cuál es la medicina para la depresión? Todos hemos experimentado en la vida algún momento de depresión. Por eso dice que en ese caso los sabios no son tan sabios, los valientes no son tan fuertes. Esto dijo Spurgeon. Moisés le pidió a Dios que lo llevara, porque no podía llevar una semejante carga con una semejante congregación. Le pidió a Dios que lo llevara. Y el apóstol Pablo también dice que nos vino en Asia, nos vino una prueba tan grande que era más allá de nuestras fuerzas. Y cuando nos pasa eso en la vida, claro, no tenemos fuerzas para enfrentar las situaciones. Y entonces tenemos que aprender a confiar en Dios, que nos libra y nos librará. Y recordar el poder de Dios, aun cuando nos encontremos en las mismas horas de la muerte. Ejemplo, volvemos a Elías. Elías conoció la más profunda angustia y desolación. ¿Cómo Elías podía pasar esta profunda depresión? Bueno, Dios le puso 3 personalidades para ayudarlo, pero también tenía un enemigo. Y ese enemigo, hemos leído en el 19:1, se llamaba Jezabel. Era la esposa de Acab. Entonces, Acab, preocupado por lo que había pasado, le cuenta a Jezabel. Y Jezabel era perversa y mala. Estalló en ira. Y cuando escuchó Elías lo que iba a hacer Jezabel con él, viendo el peligro, se fue para salvar su vida a Berseba. Berseba estaba a 150 kilómetros de distancia de donde él estaba. Él se fue con su discípulo. Ahora, todos nosotros, hermanos, amigos, en alguna vez en la vida hemos experimentado la depresión. Hemos experimentado la depresión en cualquier circunstancia de nuestra vida, en cualquier circunstancia que nos hemos encontrado en la vida. Y yo quiero enseñarles 5 factores que lo llevó a Elías a la depresión. ¿Por qué Elías se encontraba en esa situación tan terrible? 1, lo primero que cuando entramos en depresión, tanto como entró Elías, nos pasa a nosotros, que se olvidó del poder de Dios. La persona que está amenazada en lo que fuere, de lo que pase, lo que sea, se olvida del poder de Dios. Entonces, y acuérdense que la amenaza no era de Dios, no era del enemigo invisible, era de una mujer de carne y hueso. La amenaza que le dijo a Elías, te voy a matar, mañana a esta hora tu cabeza va a ser como la de los profetas que los mataste. Entonces Elías, asustado por la amenaza, se va, se escapa.
También Jesús pasó esa amenaza. ¿Se acuerdan cuando le dijo, ¿quién es la verdad? Y le dijo Pilato a Jesús, no te olvides que yo tengo el poder para soltarte o para matarte. ¿Y qué le contestó Jesús? Que ningún poder podía tener él si no venía de parte de Dios. Ahora, nosotros tenemos que reconocer lo más grande, hermano, es que el poder de Dios es más poderoso. ¿Quién nos amenace? ¿Quién nos diga cosas? ¿Quién? Si es hombre, si es esto, si es un imperio, los políticos, quien sea. Tenemos que saber que el poder más grande es de Dios. Y el segundo factor, ese era el primero que se olvidó del poder de Dios. El segundo, se separó de toda ayuda. Se separó de toda ayuda Elías. Cuando nosotros nos aislamos, nos quedamos solitarios, solos, no estamos pidiendo ayuda ni dejándonos que nos ayuden. La ayuda es tan importante. Mire lo que dice 1 Corintios 12, la palabra del Señor, aquí, hablando de la ayuda espiritual o la ayuda humana que nos tienen que dar a nosotros. 1 Corintios 12, dice el verso 21, dice así la palabra de Dios. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Son los más necesarios. Y el versículo 25 dice así, para que no haya desavenencia entre el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en la comunión con los hermanos, con el cuerpo de Cristo, podemos ser ayudados, podemos enfrentar las situaciones más difíciles, pero justamente eso hace la depresión, que nos aislemos. Eso hizo Elías. Lo dejó a su criado en Berseba y él se fue solo al monte de Oreb, a las cuevas. Y Dios lo encontró, como hemos leído, vamos a ir explicando, lo encontró. Así que por eso, hermano, es tan importante de orar unos por otros. Como hemos leído, no puede decirle el ojo no te necesito a la cabeza, lo necesitamos. La mano no puede decirle al pie no te necesito, porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo y todos nos necesitamos. Y ahora en esta pandemia es cuando más necesitamos que el hermano ore por nosotros. Cuando más necesitamos que el pastor ore por nosotros y que oremos unos por otros y que oremos por las personas, que oremos para que el Señor nos pueda ayudar. Elías entonces 2 cosas hizo. Se olvidó del gran poder de Dios que lo había utilizado hace pocos días con semejante cosa. Segundo, se aisló, se fue solito a las montañas. Y tercero, Elías cayó en depresión. ¿Por qué? ¿Por qué cayó en depresión? Después de una gran victoria. No vamos a hablar de eso, pero le hago una reseña. ¿Se acuerda que él desafió a los Baales y Dios le contestó por fuego? Semejante avivamiento, semejante milagro. Por eso, hermanos y amigos, después de cada victoria en la vida, después de cuando llegamos a la cúspide, después de cada
cosa que hagamos en la vida, tenemos que aprender a darle la gloria a Dios, porque también el diablo sabe cómo desanimarnos. Semejante portento que hizo Elías, pero se desanimó en tremenda victoria. Y el cuarto factor, Elías estaba cansado. ¿Cansado cómo? Físicamente y emocionalmente. Cuando nosotros estamos cansados físicamente y emocionalmente y exhaustos, quedamos exhaustos, comenzamos a entrar en depresión. Si nosotros físicamente estamos trabajando demasiado y no descansamos físicamente, entramos ¿a qué? Entramos en un lugar donde el cuerpo necesita descanso. El cuerpo necesita que nosotros podamos parar un poquito. Y es ahí cuando entramos en la depresión, porque no nos damos cuenta, porque el cuerpo se cansó de más. Y si estamos cansados emocionalmente, es peor todavía, porque es ahí donde el enemigo nos agarra, nos encuentra en esa situación. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que saber que nosotros no somos máquinas, no somos robots. Tenemos como personas que descansar. Por eso Dios dice en su palabra que nosotros tenemos que aprender a descansar, primero físicamente, segundo emocionalmente, y también aprender a descansar en Dios, que Dios puede ayudarnos. Y esto nos pasa a todos en la vida. Esto pasa a veces en la familia. ¿Vio cuando uno está tan agotado, con tantos problemas, con tantas cosas, y no sabemos descansar emocionalmente, no sabemos poner las prioridades, nos enfermamos? Y eso también pasa en la pareja. Aunque a usted le parezca que no, cuando nos sobrecargamos de tanta cosa, que ya nos empezamos a pelear y a discutir entre uno y el otro y no sabemos quién tiene la culpa. ¿Por qué? Porque hemos llegado a esos excesos donde no sabemos parar un poquito, escuchar un poco, mirar qué es lo que está haciendo el problema, porque a veces pensamos que si paramos, no sé, no vamos a morir. No, tenemos que aprender a oír a otros o al otro, porque no somos personas, no somos personas que no tengan, no, los problemas nos van a venir, las situaciones nos van a venir, y es ahí donde tenemos que empezar a nosotros a buscar a Dios. Y el quinto factor, cayó preso ante un enemigo. ¿Cuál era el enemigo? Jezabel. Lo amenazó. Y eso hace que le entró a Elías autocompasión. ¿Qué dijo? Cuando Dios lo encuentra y le dice así la pregunta que le hace Dios: ¿qué haces aquí, Elías? No vamos a leerlo, ya lo hemos leído. ¿Qué haces acá, Elías? ¿Y qué dijo él? ¿Qué contestó? Le dijo: yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Estoy solo, nadie está conmigo. Tremenda congregación, tremendo portento que había hecho antes, tremenda cosa. Dijo: yo solo he quedado. Tuvo autocompasión de él. Ahora, Dios siempre a nosotros nos ayuda. Por ejemplo, vamos a mirar el verso 5 para que lo que estamos mirando de la palabra del Señor, dice así: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí el ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, he aquí a su cabecera una torta cocida
y una vasija de agua, comió y bebió, volvió a dormirse. Y el ángel le volvió otra vez a decir, levántate y come la segunda vez, porque gran largo camino te espera. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a veces nosotros en la depresión, en los momentos difíciles que nos encontramos, no nos damos cuenta que Dios nos está ayudando y que nos manda la ayuda. En este caso, mire, qué milagro, en medio de un desierto, en una cueva. En una cueva. Bueno, la Biblia después explica que los cuervos le trajeron la comida. Qué bárbaro, ¿no? Los cuervos que son aves de rapiña, que pueden comerse la comida, le trajeron. Ahora, Dios le dice, ponte sobre tus pies, porque Dios conocía el problema. Ponte sobre tus pies. ¿Cuál es entonces la medicina? ¿Cuál es la medicina? Es no caer en una cama y no podernos levantar. En este caso no tenía cama Elías, pero estaba en una cueva, se durmió. Quiso que el tiempo se le pase la vida. ¿Por qué? ¿Cuál era su pensamiento? Estoy solo y encima me buscan para quitarme la vida. ¿Y quién era el que le quitaba la vida? La malvada Jezabel. Era una persona, era una mujer, encima una mujer. Se achicó, se olvidó. No sé qué le pasó adentro de él, pero Dios le dijo, no, come. Y fortalecido, dice, caminó. Vamos a ver el verso 7. Y dice, y se levantó, pues comió y bebió el 8. Y fortalecido con aquella comida que comió, caminó 40 días y 40 noches hasta Oret, el monte de Dios. Caminó 40 días y 40 noches, fortalecido con la comida, caminó. Ahora, cuando nosotros nos fortalecemos, hermano, con la oración, nos fortalecemos con la palabra de Dios, porque es lo más importante cuando estamos en depresión, que la fortaleza venga de adentro hacia afuera. Por supuesto, el descanso físico también dijimos que es importante, para que nosotros podamos mirar hacia adelante lo que el Señor tiene para nosotros. Y dice el verso 10, y él respondió, cuando Dios le dijo, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y le vino la palabra de Dios otra vez, ¿qué haces aquí, Elías? Y mire que él responde, ¿qué respondió? He sentido un vivo celo por Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. He sentido un celo por Dios. Dice así acá, he sentido celo y estoy listo para hacer lo que Dios dice, pero como estaba en depresión, él no se daba cuenta de que él no estaba solo, porque Dios tuvo que hacerle ver, dice en el versículo 11, y le dijo Dios, sal fuera y ponte en el monte de Dios. He aquí que pasaba un viento poderoso, después un terremoto, un fuego, y dice el 13, y cuando oyó Elías, el siervo apacible, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Bueno, cuando nosotros estamos cansados físicamente, emocionalmente, estamos destruidos por problemas, cuando sentimos ese cansancio, nos abandonamos. Nos abandonamos. No esperes cosas que te van a ayudar porque estás desanimado hasta el borde. Yo estaba leyendo la noticia ayer de Japón y me impactó la noticia. Dice que más en este año de la pandemia,
desde marzo hasta ahora, más han muerto de suicidios que del coronavirus. Los jóvenes se suicidan. ¿Y por qué se suicida la gente? Porque llegó una depresión tan grande que no encuentran la salida para sus problemas. No encuentran. Pero aquí Dios le mandó a Elías las ayudas, le mandó la comida, le mandó los ángeles, le mandó el terremoto para decir eso y le mandó el cielo. Entonces, para que él entienda que Dios quería bendecirlo. Y dice el 15, y le dio Dios, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y le da las órdenes, lo que él tenía que hacer. Y después le dice que hay 7.000 personas. Él dijo, yo he quedado solo. No estaba solo. Hay 7.000 personas que no han doblado sus rodillas, que están orando por él, que no está solo. Él tenía que hacer un trabajo, dice el verso 16, el 15, el 16, todo lo que tenía que hacer, aun cuando, quiero decirte, hermanos, amigos, parecía Elías un gran hombre de Dios. Entró en depresión y parecía una persona común y corriente y encima desanimada y encima sola y encima desesperada. Pero quiero decirte, aunque nosotros, aunque tú o yo le hemos fallado a Dios por depresión, porque hay enemigos, porque hay esto, porque hay situaciones quizás justificadas o no. A veces le hemos fallado a Dios lo que Él nos mandó a hacer. O por ver las cosas demasiado difíciles, o por sentir que estamos en un momento que nos quieren matar. ¿Sabe, hermano? Aunque le hemos fallado, quiero decirte que Dios siempre se vuelve a nosotros. Que te quede claro que Dios siempre te va a buscar, que Dios siempre te va a animar, que Dios siempre te va a esperar. Mire qué hermoso, porque si hay un propósito en tu vida, si hay un propósito que lo que tú tienes que hacer para Dios y estás desanimado, estás en depresión, estás solo, te sientes como se sentía Elías, Dios es el Dios de las oportunidades. Dios nos da la segunda oportunidad y nos vuelve a decir, como le dijo a Elías, ¿qué estás haciendo, Elías, acá? ¿Qué haces? Tenés que ir a hacer este trabajo. ¿Qué tenía que hacer? Le dice, ve, vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás. Primero tenía que ungir a Hazael y después tenía que ungir a Jehú. Mire todo lo que tenía que hacer y hacer este trabajo y hacer esto. Ahora Dios, le fallamos a Dios, pero Dios nos da la segunda oportunidad. Dios siempre se vuelve a nosotros y le dice Dios, mire lo que le dice a Elías y nos dice a nosotros, aún tengo para ti cosas grandes. Y seguimos caminando juntos. ¿Sabe por qué? Porque mucho camino todavía nos queda. Mucho camino todavía nos queda. Tenemos que salvar las almas. Tenemos que hablar de Dios. Tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir alabando al Señor. Mire, hermano, ¿cuánta gente se ha muerto? Rico, pobre, actores, grandes, con este coronavirus. Los pobres que ni siquiera lo cuentan. ¿Sabe qué? Pero si Dios te ha guardado, Dios te ha preservado la vida, es con un propósito. Y el propósito es que nosotros podamos servir al Señor y podamos fortalecernos en el poder del Señor, porque mucho camino todavía nos espera hasta que venga el Señor. No sé si es un mes, no sé si son 10 años que todavía el Señor va a venir, o no sé si es un día.
pero todavía nos queda. Tenemos que pararnos, ponernos sobre nuestros pies para poder empezar a servir al Señor y no dejarnos que la depresión, ni las circunstancias, ni las situaciones, lo que estamos viviendo, nos paren. Nada nos puede parar, solamente la muerte, pero es porque ahí nos llevó el Señor. Por eso, hermanos, Dios tiene una segunda oportunidad. Si estás en depresión, ¿cuál es la medicina? La medicina, dijimos que es reconocer el poder de Dios, reconocer que necesitamos la oración de nuestros hermanos, reconocer de que Dios está con nosotros y reconocer que Dios me da la segunda oportunidad. Le dijo, Elías, ponte sobre tus pies, tenés que hacer esta tarea. No te desanimes, no te pongas mal, levántate, ponte sobre tus pies y ¿sabe qué? A la cama, si estás en depresión, escapale como que hay Dios. Porque la cama es el peor enemigo, donde ahí nos sentimos solos, donde nos sentimos que nos estamos muriendo, donde sentimos que nadie está conmigo, que nadie le interesa y ahí terminamos muriéndonos. Hermanos, amigos, vamos a ponernos de pie, vamos a seguir confesando la palabra, vamos a seguir orando, vamos a seguir proclamando y también orando por esta patria, orando por la nación, orando que el Señor tenga misericordia y que les dé una oportunidad a la gente que se arrepientan de sus pecados, que busquen a Dios. Ese es el propósito que Dios nos ha dejado acá. Y yo quiero decirles que realmente el Señor quiere bendecirnos. Y pudiéramos orar, hay tanto para orar, hermanos. Si sabes de alguien que está en depresión, llámalo, ora por él, para que no se sienta solo. Porque esa es la depresión, sentirse solo. Y Dios nos ayude. Amén. Oramos al Señor. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra que es verdad, por tu palabra que es vida, por tu palabra que es autoridad, por tu palabra, Señor, que todo lo puede. Tú has dicho, Señor, que tu palabra es como la espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Señor, y esta palabra viva que entre en los corazones de las personas que me están escuchando, especialmente aquellas que están en depresión, aquellas personas que se sienten solas, abandonadas, aquellas personas que se sienten sin Dios y sin esperanza. Señor, tú puedas llegar a sus vidas. Toca sus espíritus, toca sus almas, Señor. Entra a sus mentes en el nombre de Jesús y convierte sus almas. Y como tú le dijiste a Elías, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Ponte de pie, porque un largo camino te espera. Y estamos, Señor, confiando y creyendo de que tú vas a obrar en Argentina, este país, Señor. No permitas que el enemigo lo destruya con la inmoralidad, con el pecado, porque sabemos, más que la economía, más que tantas cosas, el pecado destruye una nación. Por eso, Señor, que no entre el pecado de la destrucción de las vidas, que no entre esa inmoralidad, Señor, y tú puedes frenar en algún momento. Tú puedes poner, Señor, un parate. Y, Señor, oramos por esta patria. Ten misericordia, Señor. Salva las almas antes de que tú vuelvas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano. Nos volvemos a encontrar.